conocer no solamente la anatomía normal, sino las posibles variables que pueda tener esta anatomía, que pues en los pacientes se presentan diferentes disposiciones de las estructuras. Pues esto es muy importante, conocer las relaciones, porque cuando tenemos un trauma, cuando hay pues hay una alteración o una erupción anatómica, no solamente se alteran las estructuras, sino también las estructuras asociadas o vecinas a esta estructura, ¿ya? En el trauma, pues vamos a tener una alteración de la anatomía, ¿ya? Y pues es muy importante reconocer no solamente el trauma directo, sino el trauma indirecto de las estructuras asociadas. Y la patología, pues la patología es mucho más compleja porque en la patología hay una alteración de la anatomía normal, no solo es una variable, es una alteración morfológica completa. Entonces, pues hay que también reconocerla, pues para uno no tener inconvenientes en el momento del manejo de pues, de estas patologías. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la parte del órgano pues, más grande que tiene el cuerpo humano, que es la piel, y pues de sus características clínicas en la parte maxilofacial, ¿ya? Pues la piel generalmente pues se compone de dos capas, la parte ectodérmica y la parte de la dermis, ¿ya? En la parte de la piel, la dermis es una de las estructuras más importantes porque en ella, en la parte basal, cerca de esta zona, ¿ya? Hay una parte que se llama papilar, la dermis papilar. Esa es la parte ectodérmica que estamos señalando. Y esta es la parte, la dermis, se llama la parte papilar. En esta parte de la dermis, en la parte más cerca a la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, se encuentran haces de colágeno que no están posicionados pues, indiscriminadamente, sino de una manera ordenada. Y esa manera ordenada es lo que nos va a hacer algo o formar unas estructuras que se llaman las líneas de expresión facial o líneas de Langer, ¿no? Entonces, estas líneas, según la zona anatómica, están orientadas en unas disposiciones en que van a generarle a la piel mayor tensión o menor tensión según uno haga la incisión vertical o perpendicularmente a esta línea. Entonces, generalmente una de las incisiones en la cara tiene que hacerlas siempre sobre las líneas o perpendiculares, o paralelas a estas líneas de expresión, porque van a ir de la mano, o sea, los haces de colágeno en esa zona van direccionados en ese sentido. Entonces, si yo tengo una incisión en este sentido, la fuerza tensional cuando esté cicatrizando ese tejido va a ser menor y la cicatrización va a ser mucho más estética. Si yo hago una incisión en este sentido, entonces la fuerza tensional va a ser mayor o una herida una distribución que no siga las líneas de Langer, pues va a tender en el momento de cicatrizar a ser una cicatriz mucho más ancha o una cicatriz hipertrófica. ¿Listo? Generalmente esa capa de la dermis que yo explicaba en la diapositiva pasada tiene diferentes grosores según la zona anatómica. Por ejemplo, en la piel de los párpados puede llegar hasta 0.3 milímetros, pero en la parte de las palmas de las manos, en la planta de los pies, puede tener hasta 5.6, entre 5 y 6 milímetros de grosor una sola parte de la dermis, ¿ya? De donde estamos hablando de esos haces de fibras colágenas, ¿ya? Generalmente las líneas de Langer en la cara coinciden con las líneas de expresión facial, pero eso no pasa en todo el cuerpo. Nosotros tenemos muchos pliegues, pero no siempre coinciden con las líneas de Langer. Entonces hay que saber que en la zona anatómica la distribución de estas líneas de Langer, ¿ya? Pero en la cara, por lo general, tenemos una coincidencia de estas líneas con las líneas de expresión facial. Entonces, basándonos en ellas es que se han diseñado los diferentes abordajes en la cara, ¿ya? En la parte periorbitaria, que es la zona que yo les digo que de menor espesor tiene la dermis en esta zona. Para los abordajes submandibulares, los abordajes rectomandibulares, ¿ya? Pues todos son siguiendo la línea de expresión facial, pues ahorita vamos a profundizar un poquito más en ellos. El scalp o la zona del cuero cabelludo, pues ahí hay una variación de la anatomía normal de la piel, ¿ya? Está constituido por 5 capas, las 3 de ellas firmemente unidas, ¿ya? Realmente uno cuando hace una disección, estas 3 primeras capas, que son la piel, el tejido conectivo y el tejido y la poneurosis, funcionan como una sola unidad, ¿ya?
Generalmente la disección, cuando uno está en la zona de cuero cabelludo, pues en la zona del scalp se hace sobre esta capa, que es la capa de tejido anular laxo, ¿ya? Y por debajo viene la capa, el periósteo, que es la última capa. Cuando se trabaja esta parte del cráneo, pues está inervada la parte anterior por ramas del nervio trigémino y también la parte lateral. Y la parte posterior está inervada por ramas de C2 y C3, que es el plano cervical. Entonces, cuando uno empieza las disecciones, respeta la parte del periósteo, porque encima del periósteo van las inervaciones de C2 y C3, pero cuando se viene a la parte anterior, donde vienen las salidas de la rama del nervio trigémino, tiene que entrar uno por dentro del periósteo para no lesionarlas. Generalmente en esta posición se va a encontrar uno con los nervios supranucleares, que usted lo puede encontrar en esta zona como una muesca o como un orificio como tal dentro del hueso frontal. Entonces, generalmente lo que se hace es que se diseca para poder tener exposición total a esta parte nasoorbital y al techo nasórbito. ¿Listo? Bueno, entonces en la parte de los huesos, pues tenemos los que ven a la parte izquierda, el maxilar superior, los puntos de la nariz, los cigomáticos, palatino, gómero y unguis son huesos propiamente faciales. Pero con la cercanía de los huesos craneales, cuando tenemos un trauma, cuando tenemos una patología, pero especialmente los traumas, no solamente se ven afectados estos huesos faciales, sino también estos tres que son huesos del cráneo como tal y de la base craneal, el frontal, el hueso esfenoides y el hueso etmoidal. Bueno, entonces, la cara para sus clasificaciones anatómicas, si hay un 3 tercios. Desde el punto de vista, pues acá sobre el esqueleto, pues el tercio superior, ¿ya? Que va desde la sutura fronto-cigomática, la sutura frontonasal, hacia la parte superior del hueso frontal, ¿ya? El tercio medio, que va desde estas mismas suturas hasta incluyendo la totalidad del hueso maxilar superior, ¿sí? Y el tercio inferior empieza, pues, principalmente está constituido por el maxilar inferior. En este corte, en esa visión lateral, pues entonces es para hacer un recuerdo de los huesos craneales, el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital y las suturas. Esta es la sutura coronal, la unión entre el hueso coronal, entre el hueso frontal y el hueso, el hueso frontal y el hueso parietal, la sutura escamosa, unión entre el parietal y el hueso temporal, la sutura lambdoidea, que es la unión entre los parietales y el hueso occipital. Son como las referencias anatómicas más importantes en la zona craneal. Aquí tenemos un corte sagital de estos mismos huesos craneales. Aquí en color azul vemos el hueso frontal, este sería el hueso temporal, este sería el hueso parietal, ¿ya? Aquí sería el esfenoides en esta visión, y este sería parte del hueso etmoidal. Bueno, en esta vista superior, lo mismo, acá pues habiendo retirado el sistema nervioso central, esto sería la parte anterior, esto sería el agujero magno, por acá pasa el canal medular, esto sería el etmoides, el hueso frontal, el hueso temporal y la parte, el esfenoides. Bueno, perdón. Entonces, para la parte de trauma lo que se hace realmente es pues hay muchas clasificaciones, básicamente en varias zonas, huesos de cara, cráneo y base de cráneo, ¿no? Entonces lo que ustedes acá ven en rojo sería la parte de los huesos faciales tercio inferior, lo que ven en azul sería el tercio medio, lo que ven en naranja sería cuando se fractura, pues eso vendría siendo la base del cráneo como tal, ¿ya? La base del cráneo en la cara sería el techo de la órbita. Para la clasificación, inicialmente pues se trabajaba en la parte tercio inferior, tercio medio, base craneal y el cráneo como tal, ¿ya? Pero pues últimamente la AO, que es como la institución que regula como los conceptos biomecánicos de la parte de osteosíntesis, ha hecho unas subclasificaciones y ha dividido la cara en varias unidades según el tipo de huesos o de unidades que se vean comprometidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, especialmente los cambios vienen en la parte de tercio medio y cráneo. Entonces, lo que antes llamábamos como tercio medio
ya lo llama como unidad cigomática, unidad inferior del tercio medio, unidad interna, ¿ya? Entonces tienen diferentes clasificaciones según el tipo de huesos que se vean comprometidos en el tipo de trauma. Tradicionalmente, bueno, esto aquí, para ubicarnos en los términos anatómicos, entonces cuando veamos una proyección de esto se denomina un corte axial, es como si estemos mirando el paciente por debajo, pues para que se ubiquen ustedes adecuadamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma, la clasificación más común es la clasificación de fracturas faciales, son las fracturas Lefort, ¿ya? Pero pues últimamente se han ido como pues, dando más clasificaciones porque algunas fracturas se salen de los parámetros de la clasificación tradicional de la Lefort. Entonces por eso viene lo de las subunidades y es más como descripción topográfica de las fracturas, pero pues realmente no cambia mucho en el plan de tratamiento con que se ha venido manejando inicialmente. Entonces acá el hueso maxilar que tiene varias articulaciones, acá con el hueso malar, aquí una apófisis, con la apófisis frontal que da su articulación al hueso frontal, ¿ya? Y tiene también una apófisis palatina para articularse con el otro maxilar, porque embriológicamente el hueso maxilar son dos huesos, sino que se fusionan en su formación. Y acá una articulación con el hueso palatino, que quizá tal vez es uno de los huesos más difíciles de comprender por la estructura que tiene compleja, que más adelante la vamos a mirar. Aquí haciendo una vista lateral, retirando el arco cigomático, se ve también la articulación del hueso maxilar con el hueso esfenoides, ¿ya? Y también aquí, esto que ven rosadito, es la articulación, esa es la articulación con el hueso palatino. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos en este corte axial, yo lo traje pues para que ustedes lo vean, porque es una de las estructuras más complejas de entender, es la parte del septo nasal, ¿ya? Entonces acá viene siendo, este es el hueso maxilar, ¿ya? Este es el hueso vomer, este es el hueso etmoidal, y esta es la parte cartilaginosa de la nariz. Entonces todas estas tres estructuras pues forman el septo nasal. En un trauma generalmente pues viene comprometido, no una estructura por separado, generalmente se viene comprometiendo todas las estructuras. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un corte coronal, ¿ya? Entonces mostrando el hueso etmoidal, ¿ya? Esta es la parte de base de cráneo, esta es la apófisis cristallina, por acá pasan las proyecciones olfatorias, acá empezaría la fosa nasal, ¿ya? Y esto que ustedes ven son las famosas celdillas etmoidales, que son cavidades óseas dentro del hueso, para pues diferentes funciones. Generalmente esas cavidades óseas en los huesos craneales sirven es para, por ejemplo, para la voz, para efectos de resonancia, para disminuir el peso de los huesos, pues el peso de la cabeza, y también para dar protección, pues especialmente al sistema nervioso central y las estructuras que los rodean. ¿Listo? Este es el hueso palatino, ¿ya? Esta es su articulación con el hueso maxilar y el va, esta es una articulación para con la órbita, con el proceso orbital. Ahorita que miremos trauma de órbita, se van a dar cuenta pues la importancia de este proceso orbital a la hora de identificar pues de hacer el reconocimiento de la estructura anatómica en la órbita. Este hueso tan pequeño como es un reparo anatómico muy importante en cirugía de trauma, porque muy pocas veces se ha afectado cuando tenemos fracturas del piso de la órbita. Generalmente este es el reparo que siempre lo vamos a encontrar sin afectarse y sobre el cual vamos a posicionar nuestro material o nuestra malla de reconstrucción cuando hagamos reconstrucción en los pisos de órbita. Bueno, entonces tradicionalmente, pues pues realmente son de las clasificaciones que más utilizamos, son las fracturas mencionadas por René Lefort. ¿Cómo identificaron los trazos? Con cráneos secos los tiraban al piso y empezaban a darse cuenta que siempre tenían un patrón, al momento de golpear los cráneos, tenían un patrón de fractura que se repetía. Y pues lo que identificaron fueron tres patrones que los denotaron así.
Una, que es la fractura Lefort 1, ¿ya? Que es una fractura que afecta el maxilar superior, que es una fractura que separa el cuerpo del maxilar con la con la apófisis dentoalveolar del maxilar. Usted lo puede encontrar en presentaciones afectando solo un maxilar o los dos maxilares. Entonces, cuando se habla de un maxilar, se habla de hemilefort o Lefort incompleta, y cuando se habla, pues cuando es bilateral, pues se habla de, uno dice Lefort bilateral, pero generalmente es el trazo de fractura total. Entonces hay una separación del maxilar, de la apófisis dentoalveolar, y acá en esta zona también hay una desarticulación con la apófisis pterigoides, ¿ya? Entonces, esto más o menos cuando uno hace una osteotomía para cirugía ortognática, es lo que, como hay un patrón de fractura del hueso, entonces la osteotomía realmente lo que remite es un patrón de fractura en el momento de una osteotomía maxilar. Bueno, entonces estas son unas imágenes de una fractura Lefort 1. Acá vemos una alteración en el pilar maxilomalar, en esta unión. Este es el malar y este es el maxilar, entonces se ve la alteración. Generalmente esto, que son los senos maxilares, tienen que verse radiopatos en una radiografía, ¿ya? Entonces, cuando se obtiene esta imagen que se ven más grises, entonces suponemos que hay líquido en esas cavidades aéreas, ¿cierto? Radiolúcidos, no radiopacos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto se habla de un velamiento, y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el trazo de la fractura a nivel de de toda la fosa nasal y su continuidad hasta el otro pilar maxilomalar. Y acá en una tomografía, pues, en un corte coronal, pues, que se ve claramente la fractura de la articulación con el hueso malar. La fractura aquí está totalmente fracturado el septo, y aquí se continúa el trazo de fractura. Clínicamente, ¿qué va a encontrar uno? El paciente pues va a tener lo característico de las fracturas maxilares, o cuando hay fracturas de la parte dental, es que va a haber cambios en la oclusión del paciente. Pues entre los signos más importantes. Entonces, puede tener diferentes presentaciones, puede tener un solo trazo o puede tener diferentes trazos de fracturas a nivel de la fractura Lefort. Y entonces, según como uno tenga esa presentación, la reducción y la fijación de la fractura puede hacerse de diferente manera. Puede hacerse con mini placas solamente, ¿cierto? O puede hacerse en combinación con mini placas, y por ejemplo en este caso que esquematiza la reconstrucción de la pared anterior del seno maxilar, ¿ya? Cuando tenemos defectos muy grandes, por ejemplo, generalmente cuando tenemos conminuciones, lo que hacemos es que fijamos en las bases más estables, ¿ya? No vamos a poner tornillos sobre esta zona porque sencillamente están flotantes y no va a tener adecuada fijación los tornillitos. Pero usted puede mantener los fragmentos óseos haciendo la fijación de las bases firmes. Cuando tenemos defectos muy grandes, sencillamente lo que se hace pues son injertos, se ponen injertos y se trata de reconstruir la anatomía del paciente. Si uno no hace la reconstrucción, pues sencillamente la fractura va a estar estabilizada por el material de nuestro síntesis. Si en cualquier momento el material fracasa o se dobla, pues entonces vamos a tener cambios posicionales del hueso. Por eso realmente es importante tratar que siempre tenga uno un contacto óseo en las fracturas cuando hace la reducción. Bueno, entonces aquí este esquema pues, lo traigo pues, para que ustedes vean la complejidad y la cantidad de articulaciones que tiene, por ejemplo, el hueso maxilar, que estos son los huesos nasales, ¿ya? Esto es la parte de los cornetes, ¿ya? Y los meatos, y este es el hueso malar con su porción orbitaria, ¿ya? Entonces todo se articula, y generalmente en un trauma de alto impacto, pues no, siempre va a tener, es muy difícil que usted encuentre fracturado solamente un hueso, sino que las articulaciones con los otros huesos pues va a tener compromiso también. Entonces el trazo de fractura Lefort 2, entonces fractura piramidal, entonces ya tenemos una fractura acá del pilar maxilomalar, asciende por el hueso maxilar y la tabla del seno maxilar, compromete el piso de la órbita, la región nasoorbicoesmoidal, ¿ya? Afecta todo el dorso nasal, obviamente internamente tiene fracturado el septo nasal también, y tiene, pues desciende del lado contralateral, generalmente teniendo el mismo patrón de fractura. No significa que siempre se presenta así como Lefort 2, usted puede tener Lefort 2 en un lado y Lefort 2 en el otro, ¿ya? Entonces a veces
Cuando no tienen un patrón muy exacto, entonces uno hace la descripción según el maxilar o el trazo más parecido a la clasificación mundial. Y aquí en esta zona posterior, si ustedes ven, pues vuelve a semejar una fractura Lefort 1. Y hay una disyunción del hueso maxilar con la parte de los pterigoides. La Lefort 3 o también denominada disfunción craneofacial o separación de la cara con el cráneo, eso es un trazo de fractura más alto, puede ser completa, puede ser incompleta, ¿ya? Entonces, la tradicional, porque existen varias clasificaciones de Lefort 3A, Lefort 3B, Lefort 3C, todo eso depende ya, digamos, de qué huesos orbitales estén afectados, pero generalmente la Lefort 3 tradicional tiene este trazo de fractura. Es una, digamos, una fractura aquí en el arco cigomático, una fractura aquí en la unión del hueso malar con el hueso frontal, una fractura a lo largo del piso de la órbita y la pared interna de la órbita, una fractura de los huesos nasales, y se continúa con la órbita contralateral, el otro pilar frontomalar y el arco cigomático. Entonces tiene finalmente una separación total de la cara con la base craneal. Entonces los signos más característicos en estas fracturas Lefort 2 y Lefort 3 es que usted haciendo una palpación de la zona del dorso nasal y haciendo manipulación de la parte dentoalveolar va a tener movimiento de todo en conjunto, de todo el hueso con los dientes, ¿ya? Ese es el signo más claro de las fracturas Lefort 2 y Lefort 3. Generalmente cuando uno tiene ese signo de movimiento, habla de un maxilar flotante, porque no tiene una estabilidad y se está moviendo con la presión y la manipulación que uno le haga a la estructura facial, ¿sí? Bueno, el hueso malar es uno de los huesos más comúnmente afectados en fracturas. Generalmente en trauma, las salientes óseas o los huesos que están más expuestos son los que más fácilmente se fracturan. Entonces el malar es uno de los huesos de mayor afectación cuando es un trauma. También es un hueso, es el hueso que generalmente es muy poco, el cirujano cuando se enfrenta a hacer reducciones lo ve como poco difícil, se percibe como un procedimiento muy sencillo de hacer, ¿ya? Porque el acceso es relativamente sencillo. Pero el hueso malar es generalmente el hueso de más dificultad para posicionar en la cara, porque tiene tridimensionalidad. Entonces, tiene 4 articulaciones, esta con el frontal, esta con la parte cigomática del hueso temporal, que es este, acá con el maxilar, acá hay una relación con reborde y piso de órbita, internamente hay una relación también con la parte esfenoidal. Entonces, la idea es que uno, cuando hace un movimiento en el malar y es una reducción, uno siempre tiene que evaluar simultáneamente que todas estas relaciones anatómicas se restauren. Entonces, generalmente cuando se hace el hueso malar y cuando no se abordan todas las suturas, siempre va a haber problema de tridimensionalidad en el paciente. Entonces, acá está desarticulado el hueso malar y explica pues, con mayor exactitud las diferentes relaciones anatómicas que él tiene. Entonces, cualquier movimiento que uno tenga rotacional o alteración en la posición del hueso cuando hace la reducción, le va a generar un problema, ¿ya? Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una mandíbula, tiene organizado la parte dental y clínicamente o visualiza y hace una reducción anatómica. El malar es muy complejo porque hay que hacer prácticamente 4 reducciones anatómicas simultáneas y en ese punto es que se debe fijar. Si no se tiene adecuada visualización, pues realmente el resultado va a ser inadecuado. Entonces, este es subvalorado en la complejidad. Realmente el cirujano piensa que cuando tiene un malar es una cirugía de 1 hora y media, y todo lo contrario, es altamente complejo. Otra estructura que también por su tamaño y por su posición en la cara es bastante afectada con los traumas, especialmente laterales, es el arco cigomático, ¿ya? Entonces el arco cigomático generalmente lo que se maneja pues son reducciones cerradas del arco cigomático, que hacen abordajes, diferentes abordajes, pero nunca se expone los segmentos de la fractura como tal. El arco cigomático, a pesar de ser pequeño, pues tiene una importancia muy grande en las medidas faciales. La medida facial, por ejemplo, el ancho bicigomático, o sea, la distancia entre los arcos cigomáticos es muy importante y da la longitud del diámetro transverso de la cara. Entonces, cuando se afecta,
es muy evidente en los pacientes la alteración de esta estructura. Entonces es supremamente importante restaurar esa longitud. Cuando tenemos fracturas como estas multifragmentarias, generalmente el abordaje de elección para llegar a hacer la alineación de estos fragmentos fracturados es el abordaje coronal. No se puede hacer ni por vía intraoral ni por ninguno de los abordajes convencionales con que se maneja. Entonces aquí, esto es una reconstrucción tridimensional que muestra una fractura malar con un hundimiento de arco cigomático. ¿Ya? Aquí en un corte axial se ve mucho mejor. El arco cigomático tiene otro problema, que uno dice, bueno, es un hueso pequeñito, se hundió, es una fractura estética, pero no siempre se debe corregir por estética. Cuando esto se deprime, en esta zona está la mandíbula y en esta zona más o menos viene la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces, generalmente los pacientes que tienen un hundimiento grande del arco cigomático cursan con limitación para apertura, porque hay una traba mecánica de este hueso con la mandíbula, o sea que el paciente no puede abrir la boca. Entonces, la indicación pues, básica es funcional, retirar la traba para que la mandíbula pueda funcionar adecuadamente. ¿Ya? Bueno, estas son imágenes, acá hay una fractura maxilar, ¿ya? Y una fractura orbitaria, esta es una de la pared lateral de la órbita. La tomografía definitivamente, esta diapositiva la traigo porque definitivamente para trauma facial la imagen, el gol estándar es la tomografía. Ya en la radiografía poco se usa, con la radiografía seguramente vienen de los hospitales de primer y segundo nivel unas valoraciones iniciales, pero la tomografía como nos permite cortes y por la complejidad de las estructuras, realmente es la única imagen con que uno puede pues dar un diagnóstico acertado de las estructuras del paciente. Por ejemplo, esto es una fractura de la pared lateral de la órbita, ¿ya? Que siempre es poco diagnosticada y poco manejada, ¿ya? Pero cuando usted no hace correcciones de estas fracturas de la pared de la órbita, el paciente va a quedar con algo que se llama exoptalmos, con el ojo prominente, porque el contenido la parte que contiene la órbita, la parte del esqueleto que contiene la órbita se va a ver alterado. ¿Listo? Entonces, para eso traigo la diapositiva. Entonces, por ejemplo, acá en la parte malar, los signos que generalmente el malar es muy importante porque el malar hace parte del piso de la órbita y sostiene el globo ocular. Cuando hay fractura de malar o alteración de la posición del malar, generalmente hay alteración de la posición del globo ocular. Entonces tenemos algo que se llama la distopia. Y cuando el paciente tiene distopia, está alterado la posición de los ojos tiene que ser simétrica. Si esta posición se altera, si esto se cae, el paciente va a tener algo que se llama la diplopia, va a haber doble. Entonces, realmente las reducciones de fracturas no se hacen solamente por fines estéticos, sino por fines funcionales, porque hay alteración visual. Entonces, acá están los signos típicos de la fractura malar, la equimosis, ¿ya? Periorbitaria, y esto rojo que ustedes ven acá es una hemorragia subconjuntival, ¿ya? Esto puede perdurar hasta 15 o 20 días después del trauma, después de la cirugía. Lo que pasa es que en el ojo, en la conjuntiva, en la parte blanca, los morados se ven rojos, no se ven morados, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa sangre se oxigena mucho. Entonces, al estar oxigenada, siempre se va a ver rojo rutilante, ¿ya? Entonces, esto que a veces el paciente piensa que tiene un sangrado activo, es una equimosis, pero en el globo ocular, y siempre generalmente son persistentes. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se aprecia el hundimiento del malar, ¿ya? Entonces, generalmente esta zona de la eminencia malar es de las zonas más difíciles de posicionar en cirugía. Entonces hay que movilizar, revisar, palpar, hasta que uno tenga certeza de que está posicionado adecuadamente. Bueno, entonces para hacer la reducción, por ejemplo, el hueso malar, pues existen diferentes técnicas, ¿ya? Están los tornillos de Carol Girard, ¿cierto? Este es el gancho de Stromeyer, que se hace una incisión en la parte, pues es poco utilizado porque realmente en esta zona pasa el nervio facial y la piel es realmente por la prominencia malar es más bien delgada. Entonces realmente estas técnicas de desimpactación del malar son poco utilizadas. Pero por ejemplo esto del trillo de Girard es muy útil porque sí permite dar buena posición tridimensional del malar, ¿ya? Pero las que normalmente se hacen son por abordaje acá de Digley, por la zona temporal, o por la misma cola de ceja, por el Digley que se hace en esta zona, o por los abordajes intraorales, ¿ya? Entonces la fijación del malar
no solamente la reducción, sino también tiene que hacerse mínimo en 3 o 4 puntos de la, pues de las sitios en que está fracturado. Se dice que un malar que no se fije en tres, en mínimo tres de sus 4 partes fracturadas, es un malar que realmente no quedó adecuadamente posicionado, ¿ya? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, acá vemos la fijación, generalmente se hace en estas zonas en sistemas 1.5, la parte orbitaria, la parte del pilar frontomalar, y en la parte del arco cigomático podríamos utilizar incluso 2.0, y en la parte del pilar frontomalar, perdón, maxilomalar, podríamos utilizar también 2.0. Esos son los diferentes abordajes para esta zona de malar y orbitaria, ¿ya? Entonces el temporal, que era el que entramos por la zona de cuero cabelludo, que es muy estético, ¿ya? Pero entonces en esta zona tenemos la dificultad que pasan las ramas del nervio facial, y de las complicaciones es que generemos una alteración de las ramas temporofaciales de este nervio. Los abordajes de órbita, el lateral, ¿ya? En esta zona del párpado inferior tenemos 3 abordajes: el subciliar, el mediano y el infraorbitario. Y en lo que varían es según la, pues, la longitud o la distancia de la parte de las pestañas. Generalmente el subciliar es este que está esquematizado. El infraorbitario viene a este nivel, donde está la parte del esqueleto. Entonces, digamos, el que más fácil accede uno a la órbita, pero es el que, igual malar, pero es el que más problema estético nos repara, ¿ya? Y el mediano, que es un abordaje más o menos que está a este nivel, que no está esquematizado, pero es un abordaje pues también utilizado. Son abordajes pues relativamente sencillos, pero pues generan cicatriz en la parte de la piel. Entonces, por ejemplo, para malar o para la parte orbitaria, usted podría utilizar los transconjuntivales. El transconjuntival es una incisión por dentro del párpado, debajo del tarso, por dentro del párpado, pero tiene una limitante que tiene una exposición muy pequeña de la órbita y la zona malar. Entonces, generalmente se acompañan con cantotomías laterales para mejorar la visualización de la zona que se va a intervenir. Esta parte de la órbita, ustedes ven acá, es supremamente compleja porque tiene muchas articulaciones en diferentes huesos, ¿ya? Entonces, básicamente uno lo que busca es reconstruir la estructura. Si la pared, el globo ocular no está, o sea, en la órbita está el globo ocular y están los anexos del globo ocular. Generalmente el globo ocular tiene grasa alrededor de la parte superior, lateral e inferior. Entonces, cuando se alteran las dimensiones de esta órbita, es decir, hay una cavidad, una fractura, la grasa generalmente se hernia, se mete por esa cavidad y entonces eso altera la proyección del ojo. Entonces, la órbita es muy importante reparar todas las paredes que se fracturen, porque no solamente la parte inferior, hay que tener cuidado con la pared lateral y la pared medial, porque si no se restaura, con el tiempo hay herniación y el paciente hace enoftalmo, el ojo se le ve hundido, ¿ya? Entonces eso generalmente son las complicaciones que se ven a mediano plazo cuando se hace una adecuada corrección de las partes orbitales, ¿ya? Entonces en la órbita pues tenemos articulaciones de huesos craneales, huesos de la cara, huesos de la base del cráneo, están las fisuras por las que pasan, por ejemplo, está la fisura orbitaria inferior, en la que pasa el tercero, cuarto par craneal, primera rama del quinto y el sexto, ya este es el canal óptico. Entonces es una zona de difícil acceso, no siempre la abordan hasta donde debe ser, precisamente por la complejidad y por el poco entendimiento de la anatomía de la zona. Entonces, esto, por ejemplo, yo siempre a los estudiantes y cuando doy las clases, incluso en la parte de instrumentación quirúrgica, cuando hacemos eso, es muy importante porque muestra las relaciones de globo ocular con las paredes orbitarias, ¿ya? Generalmente uno ve que en las partes de órbitas ponen mallas con defectos grandes, ponen mallas de máximo 1,5 centímetros. Nosotros tenemos hasta la parte, generalmente la entrada del nervio está a 4,5 centímetros del borde orbital. No, generalmente la malla no la posiciona tan lejos, ¿ya? Pero de todas maneras se habla de una distancia segura de 25 milímetros. Usted puede, después del reborde, posicionar una malla y no hacer ninguna lesión de las estructuras nerviosas y vasculares que van entrando. Entonces, pues estas son las referencias. Es una pirámide ya que tiene un tipo de estas, generalmente estas zonas que están acá pintadas de azul,
están ocupadas de tejido graso, que son las que se hernian en el momento de una irrupción de una de las paredes orbitales. ¿Listo? Bueno, esto es lo que yo, por ejemplo, y eso, la órbita es como si tuvieran ustedes una pirámide invertida. Según el sitio donde tengan el corte, por ejemplo, acá en la parte B, es esta imagen, ustedes ven el tamaño de la órbita, y en la parte C ya ven mucho más pequeño el tamaño de la órbita. Entonces, acá en la tomografía, por ejemplo, se ve adecuadamente posicionada una malla de reconstrucción órbita-piso orbitario, pues reconstruyendo, valga la redundancia, pues la anatomía previa al trauma, ¿cierto? Precisamente para evitar la herniación de los tejidos que les digo, y acá ustedes alcanzan a ver, esto que se ve acá son los músculos perioculares, ¿ya? Esto que ustedes ven acá es parte de la herniación que tiene cuando no se hace, cuando, digamos, hay la fractura, inmediatamente el signo característico es esto. Esto no es un quiste, sino es la herniación del tejido graso sobre el seno maxilar. Si ustedes ven, esta es la anatomía normal. Entonces, cuando hay un pequeño agujero ahí, inmediatamente la grasa se hernia y pierde volúmenes. Ahora se están usando algo que se llaman tomografías volumétricas. Entonces, con las tomografías, uno puede, o el radiólogo por medio de un programa puede calcular qué volumen tiene esta órbita y qué volumen tiene esta órbita. Entonces uno puede saber, dependiendo de qué tanta discrepancia, si hay que hacer un relleno, si hay que utilizar una malla que de pronto tenga un espesor especial para tratar de no tener esos problemas de los enoftalmos y los exoftalmos. ¿Listo? Entonces esas son las cosas que están últimamente utilizándose en la parte de trauma orbitario. Acá pues son unos ejemplos de la reconstrucción del piso orbitario, como yo les digo, de la pared medial. Esta zona es de las de más difícil acceso porque acá existen pues están los ligamentos que hacen inserción del párpado, ¿ya? Entonces generalmente, y acá en esta zona están las arterias cervicales anterior y posterior. Son arterias que pues muy pequeñas, altamente sangrantes, y pues es una de las, generalmente estas zonas no se tratan. Entonces, cuando usted maneja el trauma en las paredes laterales en su órbita y no la maneja en la pared medial, generalmente la complicación a mediano plazo es esto de los enoftalmos, especialmente porque tenemos herniación de esto hacia la fosa nasal. ¿Listo? Entonces acá está esquematizando la construcción de la placa orbitaria. Las placas orbitarias generalmente pues tienen un perfil, ¿ya? Realmente un perfil de 1.5, pero la placa debe tener pues un tamaño adecuado para que ocupe tanto la pared medial, el piso como la pared lateral, pero también que sea manipulable, que sea dúctil. Muchas veces le mandan unas placas que son muy rígidas y son muy difíciles de funcionar ahí. Y como ustedes ven acá la órbita, pues es una pirámide, pero de todas maneras tiene una concavidad aquí en la parte del piso de la órbita. Si usted pone una malla en esta posición que sea muy rígida y que no lleve la concavidad del piso de la órbita, lo que va a tener usted es un exoftalmo, una protrusión del globo ocular, porque no está respetando los volúmenes orbitarios, ¿ya? Lo más difícil del trauma de órbita es conservar los volúmenes orbitarios. Bueno, entonces, estas otras fracturas que también son poco tratadas son las fracturas nasoorbicoesmoidales. La fractura nasoorbicoesmoidal generalmente hay una cosa que se llama el telecanto. Normalmente la distancia entre esto que es el canto interno y el canto, bueno, el canto es acá se mide en la fisura palpebral, ¿cierto? El canto interno normalmente tiene una longitud de 33 centímetros en los blancos. Y los pacientes negros, pues, bueno, en mujeres 32, hombres 33, 34, y en los negros puede ser hasta 36. Entonces, es la distancia en que se separa un ojito pues del otro ojo, ¿ya? Cuando tenemos estas fracturas hay alteración de esa distancia entre los ojos. Y tenemos algo que se llama una asimetría de la hendidura. Generalmente el párpado, si ustedes ven, o sea, esos son los ligamentos, el cantal interno y los cantales externos, ¿cierto? Entonces, la fractura no de tipo 1, hay una fractura del hueso donde se inserta este ligamento, pero no está desplazada. Entonces, en esta fractura
no se tiene alteración de la distancia, no hay algo lo que se llama el telecanto, el aumento de esa distancia intercantal. Estas fracturas usted podría no tratarlas si no hay telecanto, ¿ya? Porque si no está desplazada, ella ahí solita va a consolidar y no va a haber alteración estética. Esta es la fractura 2 en que ya hay telecanto. Si ustedes ven, ya hay que son los ligamentos, tracciona el hueso donde se inserta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si ustedes ven la forma de esta fisura palpebral con respecto a esta, ya está alterada. Entonces, el ojo se va a ver diferente. Y en esta hay una desinserción total del canto con el hueso, que es la 9 tipo 3. ¿Listo? Usted puede tener 9 tipo 3 del lado derecho y del otro lado 1. Puede haber variaciones en las clasificaciones de estas 9. Pero esto es supremamente importante porque estéticamente un paciente que tenga una fractura 9 y que no sea tratada, es supremamente evidente la alteración clínica que va a tener el paciente. ¿Ya? Bueno, esto acá lo trae para esquematizar los senos maxilares. Los senos, ¿ya? En la cara hay diferentes senos. Senos son cavidades óseas tapizadas por epitelio, ¿ya? Entonces tenemos el seno frontal, ¿ya? Tenemos el seno maxilar, los senos este es el maxilar, acá los etmoidales, en esta zona, ¿ya? Y acá están. Acá es mejor en este corte se aprecian los etmoidales y este es el seno esfenoidal. ¿Listo? En el seno esfenoidal, eso es es de base de cráneo, no es una zona de acceso de maxilofacial. Nosotros trabajamos realmente este tipo de alteraciones, fracturas del seno frontal, siempre y cuando no tengan compromiso de la tabla posterior, porque ya eso es en manejo conjunto con neurocirugía. ¿Listo? El maxilar inferior, pues también acá haciendo una rápida recuerdo la parte anatómica, tenemos esto que se llama la rama ascendente, el cuerpo, la parte simpliciaria, el cóndilo, y esta es la estructura de la coroides, que es la que les decía que se traba con el arco cigomático cuando hay fractura de arco cigomático, ¿ya? En esta vista posterior, acá son las inserciones para los músculos de piso de boca, ¿ya? Estas inserciones son las que nosotros manipulamos cuando hacemos las genioplastias, ¿ya? Entonces, cuando uno hace genioplastias y, por ejemplo, quiere hacer un avance grande y no deja, generalmente a veces lo que hacemos es que las desinsertamos de estas inserciones en esta zona. Bueno, para la parte de trauma hay fracturas que puede fracturar la parte de la coroides como tal, la rama ascendente, y esta zona condilar, este es el cóndilo y esta es la zona subcondilar, que esta se denomina zona subcondilar alta y zona subcondilar baja. Esta sería la zona de ángulo mandibular, ¿ya? Todas las fracturas que afecten esta zona. Esta sería la zona de cuerpo mandibular. Y esta es la verdadera fractura simpliciaria, ¿ya? La que va en línea media. Estas zonas que están en verde son las fracturas parasimpliciarias. Pero realmente cuando tenemos fracturas en ese sentido, pues generalmente las denotan como simpliciarias porque pues muy pocas veces tienen un patrón vertical como esquematiza acá este cuadro. En la parte de los músculos, pues tenemos superficiales, músculos de masticación, los del velo palatino y los de la órbita. Entonces, los músculos de la cara o músculos pellejeros, inervados todos por el nervio facial, ¿ya? Pues no vamos a ponernos a hablar músculo por músculo, pero pues generalmente son músculos que tienen unas inserciones en la parte ósea y unas inserciones también en la piel. Por eso también son conocidos como músculos de expresión facial, ¿ya? Los músculos masticatorios, tanto el músculo temporal con inserciones en el cráneo, y este músculo, que es como un abanico que tiene 3 fascículos, se inserta en la apófisis coronoides, ¿ya? La que les mostré en la mandíbula. Este es el músculo por el cual los pacientes que bruxan o apretan les duele la cabeza, porque cuando tienen movimientos en la mandíbula, este músculo se contrae y es una de las razones por las cuales los pacientes que tienen apretamiento o bruxismo se quejan de cefalea. Este es el músculo el macetero, que tiene 2 fascículos, se inserta en el arco cigomático y en el ángulo de la mandíbula, y es el músculo pues, más importante de cierre y de función masticatoria, ¿ya? Aquí en esta posición vemos los pterigoideos, ¿ya? Este es el músculo pterigoideo interno, que se inserta en la cara interna de la mandíbula, y eso es el pterigoideo externo, que tiene una inserción a base de cráneo y una inserción aquí a la parte de la pterigoide. Este es el músculo que cuando hacemos
fracturas de cóndilo el que nos da problema porque es el que siempre hace tracción de este cóndilo anterior y medial. Por eso es que siempre que hay una fractura es muy difícil reposicionarla por el efecto que hace este músculo sobre esa cabeza condilar. Acá en una visión posterior se ve mejor, este es el pterigoideo interno y este es el pterigoideo externo. Si ustedes ven que está bien medida la inserción, por esa razón, cuando tenemos la fractura, la cabeza condilar inmediatamente se va hacia la cara interna. Bueno, entonces, esos músculos son muy importantes en trauma porque van a dar lo que se llama la favorabilidad o la desfavorabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el caso de esta fractura, a pesar de que tenemos una fractura que compromete todo el cuerpo mandibular, por el ángulo de la fractura y por el vector que hacen los músculos, estos dos fragmentos no se van a separar, ¿ya? Entonces, eso es lo que llamamos una fractura favorable. Y aquí, por el patrón de fractura y el vector que tiene el músculo, sí vamos a tener un desplazamiento, entonces es una fractura desfavorable. Con todo esto que sea favorable, si está comprometida la rama, pues hay que hacer una reducción, ¿cierto? Hay una fijación anatómica de la fractura. Pero este tipo de fracturas son mucho más fáciles de hacer fijación porque no vamos a tener que estar luchando con la tracción de los músculos. También en ese sentido podemos tener favorabilidad y desfavorabilidad, que son dados por los músculos pterigoideos medial y lateral. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las tomografías, porque en la tomografía uno sabe cuál es el patrón de la fractura y ya espera qué tipo qué tan complejo va a ser la reducción de esto. ¿Ya? Bueno, acá entonces traigo nuevamente los laterales. Acá estos músculos pterigoideos tienen inserción en la cápsula articular, al cuello condilar y al menisco articular. ¿Ya? Bueno, los del velo palatino son músculos que realmente yo siempre digo que solamente los ve Netter y los ve quien los graba. Se identifican fácilmente en cadáveres, en cadáveres, pero en paciente en vivo es muy difícil de hacer la identificación. ¿Ya? Tenemos varios músculos, el tensor del velo, el palatofaringeo, el palatogloso, ¿ya? El elevador del velo palatino, la úvula, el músculo de la úvula. Pero realmente ellos lo que conforman en sí es un esfínter que es pues útil en la parte fonatoria y en la parte de eglución. ¿Ya? Los músculos orbitarios, ¿ya? Tenemos pues diferentes músculos con diferentes funciones insertados en el globo ocular, ¿ya? Aquí traigo esto porque este es el recto inferior, este es el músculo que generalmente en un trauma de órbita se ve afectado. Cuando se tiene una fractura del piso de la órbita a este nivel, este músculo, hay herniación grasa, o sea, se va la grasa hacia el seno maxilar y este músculo se atrapa en la fractura. Entonces, hay algo que se llama el test de deducción forzada. Uno coge el globo ocular, unas pincitas y lo manipula y lo lleva hacia arriba, o sea, como si el paciente estuviera mirando hacia arriba. Cuando el músculo está atrapado, ahí se siente el atrapamiento y el ojo no puede moverse. O si usted pone al paciente que mire hacia arriba, el ojo que está afectado se queda quieto y el ojo del otro lado que no está afectado, pues sí puede hacer el movimiento normal. Bueno, la parte de la angiología, pues principalmente son ramas de la carótida externa, la arteria facial en la parte superficial y una de las ramas terminales de la carótida externa, que es la arteria maxilar interna, que está acá esquematizada. Entonces, la maxilar interna tiene 14 ramas, ¿ya? Cada rama para la zona anatómica que va inervando. Entonces, acá están las ramas, pues hay unas ramas que van hacia la parte craneal, hacia las meninges y hacia el tímpano, ¿ya? Otras partes hacia la cavidad oral, bucal, la parte infraorbitaria. Entonces, pues tienen ramas anteriores, posteriores, pues según la zona que vayan inervando. Esta arteria es muy importante porque es una arteria que generalmente cuando se hacen osteotomías verticales se puede lesionar y es muy difícil de controlar un sangrado en esta zona. Y mire que muchas ramas colaterales, ¿cierto? Entonces, generalmente un sangrado de la maxilar interna casi que termina o en una ligadura carótida o en una embolización del paciente porque no se puede hacer una ligadura de este vaso. Entonces, de mucho cuidado. Se expone mucho en fracturas condilares. La relación anatómica está muy cerca de la zona subcondilar y a la cara interna de la mandíbula. Entonces, cuando se hagan procedimientos o reducciones o operaciones en esa zona, hay que tener mucho cuidado con esta estructura anatómica. ¿Ya? El drenaje venoso se hace principalmente con la vena oftálmica, la vena facial. La inervación
Principalmente la parte motora está por el nervio facial, el sexto craneal, y la nervio sensitiva por el nervio trigémino, ¿ya? La parte facial, tenemos dos troncos, un tronco que se llama el temporofacial, ¿ya? Que es el que podemos lesionar con los abordajes preauriculares y con los abordajes de Gillis, con el abordaje coronal, ¿ya? Y la parte cervicofacial, que es esta, ¿ya? Que da ramas aquí al labio superior, al labio inferior y al cuello, y generalmente pueden verse afectados con los abordajes para mandíbula, ¿ya? Sí, generalmente el rizoma, el abordaje submandibular. La inervación estaba por el nervio trigémino. Acá ustedes están en colorcito los dermatomas o las zonas de la piel que están inerva cada nervio. Esta es la rama oftálmica, ¿cierto? Esta es la rama maxilar y esta es la rama mandibular, maxilar inferior. Y esto es C2 y C3, que son las zonas que yo les digo de la inervación del pliejo cervical, que yo les decía la parte cuando hablamos del escalpo. Entonces el nervio oftálmico pues tiene unas ramas a la parte a la glándula lagrimal, unas ramas las que vimos en el abordaje coronal en la parte supratroclear e infratroclear, y unas ramas para la parte nasal, ¿ya? El nervio maxilar superior tiene unas pues, ramas también para la meninge, para el malar, y especialmente da al seno maxilar y a los dientes superiores. El maxilar superior es de las zonas, cuando se hacen procedimientos dentales en la zona maxilar, es de las más de difícil complejidad para anestesiar porque tiene muchas anastomosis, entonces así como ven en el esquema, ¿no? Pues generalmente no es un solo tronco, sino muchos plegos que hacen inervación igual, ¿ya? Es como los demás. Acá más adelante les tengo unas relaciones anatómicas cuando hacen algunos procedimientos para tener en cuenta las estructuras, ¿ya? La articulación temporomandibular, ¿ya? Es una articulación de alta complejidad, porque es una articulación bicondilia, que tiene diartrósica, porque son dos articulaciones que se mueven simultáneamente, se articula en el cráneo sobre el hueso temporal, ¿ya? Tiene una cápsula que se inserta en el cóndilo, en la pared medial y en la base cráneo también en la parte medial. Acá en el hueso temporal también está la parte capsular y tiene un menisco articular que se inserta en la cabeza condilar, ¿ya? Esto se llama el espacio articular superior y esto se llama el espacio articular inferior. ¿Listo? En esta vista se ve mucho mejor. Este es el menisco articular, este es el hueso, el músculo pterigoideo lateral, que es el que les digo que tiene inserción en el ligamento, en el menisco, y esta es la famosa zona retrodiscal, ¿ya? Entonces, cuando se hace, por ejemplo, cirugía de articulación que se usan en estructuras de anclaje, realmente lo que uno encuentra es que esta zona, que es el menisco, está por acá, está muy adelante. Entonces, uno lo que hace es que pone el tornillito aquí, sutura el menisco y se lo trae y lo reposiciona, ¿ya? Eso es lo que se hace en la cirugía de articulación. Esta es la zona. Esto duele porque el menisco articular no es inervado, lo que es inervado es la zona retrodiscal. Entonces, cuando el menisco está por aquí adelante, el elongamiento de esta zona retrodiscal es lo que produce dolor en un paciente de articulación generalmente. ¿Listo? Y también la articulación tiene los ligamentos estabilizadores. Este que es el estilo mandibular, ¿ya? Que viene de la apófisis estiloides a la parte profunda de la mandíbula, y este que es el esfenomandibular, que viene de la base del cráneo a la cara interna de la mandíbula. Son básicamente ligamentos estabilizadores de la articulación. La importancia de la anatomía, por ejemplo, es para ciertos abordajes saber por qué zona es que debe tener uno cuidado cuando hace las incisiones. Por ejemplo, en esta parte, cuando uno hace cirugía de articulación, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de la parte del borde anterior del canal óseo del conducto auditivo, hay cerca de 3 centímetros al nervio facial cuando cruza sobre el arco cigomático. Hay cerca de 2 centímetros del borde inferior del conducto auditivo al tronco principal del nervio facial, ¿ya? Y en esta zona, con el tubérculo posglenoideo, que es este, ¿ya? Es una referencia anatómica también muy importante cuando uno hace cirugía de articulación, porque las disecciones generalmente tienen que hacerse por delante de este tubérculo, por delante de esta estructura. Y aquí también se usa como referencia este tubérculo porque más o menos hay una distancia de 3 centímetros entre el tubérculo y el tronco del nervio facial. ¿Listo?
cuando se hacen osteotomías de rama, las osteotomías sagittales, me gusta mostrar este esquema porque generalmente cuando se abre la mandíbula, la posición del nervio es hacia la cara lingual, entonces la osteotomía debe hacerse generalmente hacia la cara vestibular para respetar el nervio alveolar. Siempre debe quedar pegado el nervio a la parte que tiene los dientes, ¿ya? O al segmento distal se llama eso. En cirugía, en anatomía lo que queda más cerca del sistema nervioso central se llama proximal, lo que queda más lejos se llama distal. Entonces, el segmento proximal es el que tiene el cóndilo, porque es el que está más cerca del sistema nervioso central. Este no debe tener el nervio, el que lo debe tener es el segmento distal. ¿Listo? Bueno, acá este corte pues es muy bonito porque esquematiza el tamaño. El nervio puede tener 5 o 6 milímetros de ancho, de espesor, es un nervio muy grande. Fácilmente identificable cuando ya está expuesto, pero cuando se está exponiendo generalmente es muy difícil de encontrar. Entonces, por lo general, la posición es siempre la zona más inferior del nervio, es a nivel del primer molar inferior, ¿ya? Es la zona donde está más cerca del borde mandibular, ¿ya? Y generalmente él tiene un transcurso, tiene esta posición, viene interno, hace una especie de S y vuelve y sale acá en el premolar. Él hace una S completa, más o menos hace eso, y sale acá por el orificio mentoniano. El nervio, perdóneme, este nervio alveolar puede ser un tronco, puede ser dos troncos, puede ser múltiples troncos. Entonces, también hay variantes anatómicas que a veces es muy difícil de poder tener en cuenta cuando uno hace la osteotomía. La salida del nervio mentoniano, pues que es muy fácil de identificar, pero a veces puede haber variaciones anatómicas como estas, en que puede haber dos nervios mentonianos, o diferentes ramificaciones bastante gruesas que pueden alterar la función de la inervación de la zona del labio y el mentón. Entonces, esto que ustedes ven acá son diferentes diseños de osteotomías que se hacen en el mentón para evitar, pues, según la posición que tenga el nervio y evitar como el compromiso de lesionar el paquete vasculonervioso, ¿ya? Aquí esta es otra cosa muy importante, ¿ya? Que se le recalca mucho tanto a los estudiantes como al personal de trabajo del equipo, porque no solamente es en el corte, sino en la parte de retracción. Estas también son las relaciones anatómicas en el maxilar. Por ejemplo, uno siempre hay unas medidas establecidas entre el ápice dentario y el corte de la osteotomía, entre la osteotomía y el nervio intercutario. Ustedes siempre se han dado cuenta que cuando uno hace la osteotomía sagital siempre mide acá con un calibradorcito, ¿cierto? Es porque en esta zona está el drenaje de la vía nasolacrimal, que empieza en la órbita, va intraóseo y drena al meato inferior, ¿ya? Entonces, cuando uno hace osteotomías muy altas, puede lesionarlo. O en los traumas, cuando hay desplazamientos muy altos, se lesiona y se obstruye la vía lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente, ustedes se han visto que cuando uno llora, llora moquea, ¿cierto? Por esa es la razón, que cuando uno llora, el drenaje va a la nariz. Cuando está obstruida la vía lacrimal, entonces el paciente tiene algo que se llama epífora, que al no tener drenaje por esta zona medial, las lágrimas se salen por el canto externo. ¿Listo? Entonces estas son las consideraciones anatómicas en estas osteotomías. Aquí en esta zona del cuerpo mandibular, muy importante, la arteria facial, la vena facial y especialmente la rama marginal del nervio facial, ¿ya? Es por eso que las incisiones, que son submandibulares, siempre se hacen mínimo a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la rama. No se hacen sobre la rama, porque esta es la relación anatómica del nervio marginal, de la rama marginal. Generalmente cuando se afecta a este nervio, el paciente se va a ver con el labio, con la comisura labial caída. ¿Listo? Acá entonces se esquematiza la arteria y el nervio muy cerca de la rama mandibular, ¿ya? Cuando uno hace cirugía, por ejemplo, esta era una técnica antes muy utilizada, que era la osteotomía vertical, ya se hace muy poco. Generalmente, ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace osteotomías sagittales, uno se mete por la cara interna e identifica el nervio alveolar, la entrada del nervio alveolar. Realmente lo que uno busca es la lingu, que es un accidente anatómico, es una espícula ósea en la cara interna, y ese es el reparo anatómico en la entrada del nervio. Pero en cerca del 50% de la mandíbula, si uno ve por la cara externa, hay una saliente ósea, y esta saliente ósea generalmente coincide con la língula en la cara interna, ¿ya?
se denomina la antilíngula. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno encuentra ese reparo que se llama la antilíngula, hay una osteotomía que es así, que es la L invertida, viene en este sentido. O hay una osteotomía que es así, que es la vertical. Entonces, usted puede hacer cortes por la cara vestibular de la mandíbula sin lesionar el nervio, teniendo en cuenta la relación anatómica de la mandíbula. ¿Listo? Esa es la osteotomía vertical, ¿ya? Que se hacía antes. Esta osteotomía no permitía fijación media. Los pacientes se dejaban inmovilizados y ahí por el contacto de las corticales se daba la curación de la fractura. Y acá esta es la última diapositiva, les traigo un esquema. Cuando, por ejemplo, se hacen este tipo de osteotomías o se hacen osteotomías de ángulos, cortes de los ángulos cuando los pacientes tienen ángulos mandibulares muy prominentes, generalmente la orientación de la sierra debe ser a 45 grados, no perpendicular. Si ustedes ven acá, el grosor de la rama ascendente es muy pequeño. Si uno la orienta a 45 grados, no va a tener, pues ahí esquematiza claramente que cuando está perpendicular hay un riesgo muy alto de lesionar la arteria maxilar interna. Y un sangrado a este nivel es una urgencia complicadísima porque no hay cómo hacer, o sea, se va el paciente de ligadura de vasos de cuello porque no hay cómo hacer una hemostasia adecuada. ¿Listo? Yo sé que es un tema muy extenso, ¿no? Pues espero que pues, les haya sido de su agrado.